Bien, sin invertir, un video en este caso de acciones argentinas y ADRs solamente. Antes que nada, bueno, darles las gracias a todos los que van siguiendo el canal y bueno, comencemos con ver un poco el dólar CCL. Básicamente extraje el de ADR de Galicia y como vemos básicamente venimos en un corredor alcista bastante importante y estos últimos días se ha acelerado aún más la velocidad con la que venía creciendo. De momento retrocedió un poco, pero bueno, los objetivos, si es que baja, podrían estar en torno a los 170 o 160 pesos, depende de si hay medidas, obviamente. Esto si retrocede y si sube, bueno, un objetivo posible sería el techo de dicho canal en torno a los 190 pesos y bueno, si lo rompe, habría que ver hasta dónde puede empezar a encontrar resistencia dicho valor. Luego de ver toda esta suba obviamente del CCL, se entiende por qué es que el Merval expresado en pesos ha aumentado tanto de manera continua, luego de haber encontrado el piso en esta línea de soporte, que bueno, básicamente de momento esperemos que no esté configurando una especie de hombro cabeza a hombro, para eso obviamente tendría que empezar a corregir los próximos 2-3 días como mucho. Vemos que lo importante es que está bastante cerca de lo que sería el techo del cono, que bueno, lamentablemente hace rato que no nos logramos sacar de encima. De momento está parando en una zona de anterior resistencia en torno a los 52.500 puntos más o menos, que vemos que solamente superó en la noticia del acuerdo obviamente con los bonistas y luego de ahí bueno obviamente fue toda la corrección que vimos y ahora bueno todo este nuevo subida que bueno esperemos que bueno de superarlo debería superar este nivel y superar el techo del cono y ver qué es lo que hace luego. Expresado desde luego en CCL vemos que mantenemos la misma tendencia bajista de fondo de muy largo plazo ya desde el 2018 aproximadamente, principio de 2018. Pongamos esta línea de tendencia roja que deberíamos obviamente quebrar para empezar a pensar en un cambio de tendencia. Lo positivo que lo que vemos es que si comparamos obviamente el mínimo que tuvimos en la crisis de marzo con el actual, si empieza a crecer un poco al menos, sería bastante positivo porque empezaría a torcer las medias móviles y estaríamos configurando un mínimo que fue mayor o más alto que el anterior y eso en principio podría ser un buen indicativo de que lentamente empecemos a dar la vuelta ya a esta tendencia bajista que ya la verdad que se hace bastante tediosa y aburrida. El ADX viene perdiendo fuerza, lo que nos indica que la tendencia bajista de fondo está perdiendo fuerza, pero todavía le queda un poco de resto y podríamos incluso verla en los mismos niveles de marzo o incluso, bueno, si cobra alguna mala noticia o algo por el estilo, un poco más abajo, pero bueno, no sería nada positivo desde luego que ocurriera algo así. Yendo un poco al papel de Galicia expresado en pesos, vemos que luego de bueno, mucho tiempo, haber lateralizado varios días, logró romper esta línea de tendencia bajista que unía bueno, el máximo del día del acuerdo con otro máximo posterior en toda esta corrección que tuvimos y bueno, ahora por suerte empezamos a ver que reaccionó un poco el papel, se puso por encima de todas las medias móviles con un poco de dificultad, el ADX viene perdiendo fuerza, así que nos indica que la tendencia bajista podría estar ya agotándose. Desde luego no hay que confiarnos, principalmente porque bueno, no está muy sólido el papel. Y bueno, si empieza a subir, bueno, podríamos ir a buscar el máximo que tenemos marcado en torno a los 122 pesos y bueno, objetivos a la baja tenemos en torno a los 102 pesos y otro un poco cercano a los 90 pesos si obviamente si rompe a la baja. De momento, bueno, hay una disminución en el volumen que hay que seguir de cerca. Yendo un poco a su ADR, vemos que bueno, también tiene una tendencia bajista, obviamente lo mismo básicamente que vimos en el Merval expresado en CCL. Y bueno, básicamente el análisis es muy similar, no logra todavía torcer toda la tendencia bajista y si empezara bueno, a reaccionar un poco el papel, podríamos empezar a confeccionar un mínimo más alto que los de marzo, pero de momento todavía la tendencia bajista de fondo es bastante fuerte y incluso podríamos verla romper los mínimos de marzo si hay alguna que otra mala noticia. Esperemos que no, pero bueno, de momento obviamente estamos bastante abajo de las más de mediano y largo plazo de 50 y de 200, pero bueno, de momento rompimos a la baja esa zona que estuvo lateralizando varios días y bueno, obviamente en una temporalidad semanal vemos que hay una divergencia bajista de fondo que viene haciendo mínimos el precio cada vez más bajos y el oscilador mínimos cada vez más altos, pero bueno, estamos en semanal y puede tardar meses todavía en revertirse dicha tendencia bajista, así que bueno, todavía hay que hacerle seguimiento. Yendo un poco a los demás bancos que tenemos, bueno, Banco Macro está bastante similar a Galicia, con un poco más positivo si se quiere, porque no fue tan lateral, fue digamos una zona que podríamos marcar un canal paralelo si quisiéramos, más o menos englobando esta zona, digamos,
de cierta oscilación de los precios, pero que tiene una buena tendencia alcista, que bueno, al menos pudo ponerse por encima de las medias móviles de 50 y 200, obviamente las cortas también, y bueno, en principio estaría empezando a dar compra el papel si es que logra mantenerse en dicho canal, ¿no? Obviamente la idea es comprar lo más cerca de la base de este canal posible y bueno, un objetivo de momento que debería superar sería esta zona de máximos anteriores, que bueno, le resultó obviamente conflictiva al papel poder superarla con cierta solidez y bueno, objetivos si rompe a la baja, que obviamente está muy atado a lo que le haga Galicia, están bastante abajo, esperemos que no, pero bueno, hay que manejar todas las posibilidades y todos los niveles intermedios. Acá tenemos otro nivel intermedio un poco menos fuerte, pero bueno, también podría actuar de soporte al precio. Veamos qué es lo que hace. El más sólido está bastante más abajo, eh, pero bueno, de momento hagámosle seguimiento al precio y veamos qué es lo que hace en los próximos días. Grupo Superville desde luego mantiene básicamente un análisis similar a lo que vimos en Banco Macro y Banco Galicia. Está un poco más similar, si se quiere, a Banco Macro. Está un poquito más desmarcado quizás y de momento marquemos un poco los niveles que podrían actuar como fuerte soporte al precio si decide resolver a la baja. De momento es importante que luego esta lateralización que hizo logró romper las medias móviles de 250 con bastante fuerza vertical y eso es importante, esperemos que se pueda mantener por arriba de la media de 50 y como vemos acá tenemos un nivel intermedio que de momento está actuando como resistencia para los precios, que estaría interesante que lograra romper para ir a buscar la zona de los máximos anteriores. Yendo un poco a Banco Francés, el análisis es básicamente el mismo, tenemos en 116 pesos más o menos un soporte fuerte para los precios y bueno, de momento tenemos bueno, un soporte intermedio bastante más cercano en torno a los 145, 146 pesos y no perdamos de vista que bueno, tenemos que de momento una tendencia alcista linda, se desmarcó de las medias móviles más rápidas y estaría bueno esperar un retroceso para poder entrar, habría que esperar a que quizás las medias móviles se acerquen un poco más a lo que sería esta zona de los 145, 146 pesos y obviamente otro indicativo de que la tendencia alcista de corto plazo se mantenga sería no perder esta línea de tendencia. De momento está bastante interesante y se ha desmarcado un poco de los demás bancos por ahora. De momento la noticia de la semana la dio Bima con este terrible velón el viernes, básicamente con mucho volumen, que no hubo una correspondencia con la suba que tuvo el papel en ese día. Vemos que viene una lateralización luego de haber encontrado esa zona de máximos históricos en los 620 pesos más o menos y habría que hacerle un poco de seguimiento a ver si en los próximos días termina encontrando una suba similar a la que bueno ahora vamos a ver en Grupo Valo, pero bueno, tenemos un soporte obviamente bastante lejano para los precios, 474 pesos. De momento la zona que habría que superar sería en torno a los 560 pesos, que no la ha podido superar ya en un par de oportunidades previas y obviamente si la logra superar iremos a buscar los máximos históricos en torno a 620, 625 pesos. Pero bueno, de momento para muchos esto fue un simple pase de manos y habría que ver realmente después qué termina siendo el precio. El ADX ha perdido fuerza y eso nos indicaría que de momento no hay obviamente una tendencia clara, así que hay que hacerle seguimiento para dónde termina rompiendo el precio, si al alza o bueno, si pierde las medias móviles y resuelve a la baja. Recién les comentaba básicamente lo del Grupo Valo, Grupo Financiero Valo. Vemos que luego de una vela con mucho volumen, luego días posteriores, 1 o 2 días después, básicamente el precio resolvió al alza, superó todas las medias móviles, pero en Grupo Valo está mucho más claro que acá tenemos una línea de tendencia que respetó muy bien, luego de que el precio se encontrara con la misma, resolvió al alza, obviamente apoyada por todo este volumen, y de momento estaría retrocediendo a la EMA de 10 de corto plazo, estaríamos viendo que habría que hacerle seguimiento a ver si logra superar esta zona que no está pudiendo superar en torno a los 27, 28 pesos. De lograr hacerlo podría ir a buscar los máximos en torno a los 31, 32 pesos, pero en principio viene con una tendencia alcista de corto plazo muy interesante con una acompañada de volumen, así que de momento es sumamente positivo y hay que hacerle seguimiento a que no pierda la línea de tendencia trazada. Pampa obviamente viene volando, ayuda mucho por el CCL. Como vemos viene en una tendencia alcista muy vertical. De momento hizo un testeo a la media exponencial de 10 periodos. Obviamente la DX viene con mucha fuerza, indicando obviamente la fortaleza de esta misma tendencia. De momento para entrarle estaría bueno que estén más cerca el precio de las medias móviles
de 10 o de 20 como para entrar con un cierto margen y tener un stop loss medianamente corto, entrar a estos precios. Quizás es un poco arriesgado, obviamente depende mucho que el CCL no baje y bueno, obviamente es algo que en principio nosotros no podemos manejar mucho. Como vemos, mantiene una línea de tendencia uniendo los mínimos de esta manera aproximadamente. Y bueno, sería otra posible zona de retroceso que estaría más o menos bastante cerca de lo que sería entrar en la EMA de 50. Esos son posibles objetivos como para entrar al papel si hace algún retroceso o bueno, esperar a que las medias alcancen el precio. Vemos que en el ADR viene, bueno, hace poco volvió a meterse en este especie de triángulo que viene haciendo obviamente en zona de mínimos Pampa, está en una tendencia obviamente bajista, muy por debajo de la EMA de 200, pero ahora viene recortando. Y bueno, previamente tenemos acá un nivel bastante fuerte que no puede superar en torno a los $12, viene acuñándose y ya previamente intentó testear la EMA de 200 y no pudo superarla. De momento parecería que metió una vela con bastante recorrido, poniéndose arriba de las medias móviles que igual están muy planchadas, pero hay que ver si logra tener la fuerza suficiente para romper esa zona de bastante resistencia. Yendo un poco al papel de YPF en pesos, que es lo que vemos que bueno, está un poco más, bastante más complicado porque está operando todavía debajo de la EMA exponencial de 200 periodos, todo esto obviamente en temporalidad diaria, y está entre la EMA de 200 y la de 20 o de 10 en este momento operando, está peleando con la de 50 pero no logra ponerse por encima de los promedios móviles. Lo positivo es que logró romper esta línea de tendencia bajista. Obviamente está de momento en una especie de lateralización, pero al menos pudo romper esa línea de tendencia bajista intentando reiniciar su tendencia alcista previa a toda esta corrección que tenemos aquí marcada. Desde luego podemos trazar una especie de canalcito en el que podría estar ejecutándose de momento el papel. Es relativamente corto y sin mucho recorrido, pero mientras lo mantenga al menos podríamos especular con que tal vez pueda superar la EMA de 200 y ponerse con fuerza por encima de ella. La ADX nos marca que está perdiendo fuerza la tendencia, lo que nos indica que la tendencia bajista de mediano plazo está perdiendo fuerza, y si ayuda un poco el CCL y el papel en dólares que ahora vamos a ver, ayuda un poco también, obviamente va a poder salir al alza. Vemos que de momento tenemos acá trazado un Fibonacci en este impulso y vemos que el precio de momento está lateralizando entre el 0.50 y el 0.38 de Fibo, pero obviamente una tendencia bajista, está por debajo de todos los promedios móviles, ni siquiera puede todavía superar al alza la EMA de 10, lo cual nos indica que la tendencia bajista en dólares es bastante fuerte todavía y está encontrando por ahora un piso en torno a los 3,30, pero no parece del todo sólido. La verdad que de perderlo podría ir a buscar los mínimos de marzo, esperemos que pueda aguantar. Yendo un poco a Transportadora de Gas del Sur, en pesos, vemos que logró superar la zona conflictiva del máximo anterior de los 162 pesos, lo cual es muy bueno. No nos olvidemos que es todo por CCL, buena parte de esta suba. Y lo que tenemos en cuenta es que bueno, podría actuar, ahora esta debería ser la zona a respetar como lo que era anterior resistencia, ahora soporte. Obviamente va a poder actuar como un soporte fuerte si el precio le da tiempo a las EMAs exponenciales de alcanzar dicha zona. Lo importante sería por ahora mantener este canal alcista con el cual logró romper ese máximo anterior, pero bueno, es bastante positivo en cuanto a lo que es el papel en pesos. Lo que hay que vigilar es que el volumen viene siendo un poco decreciente y eso hay que vigilarlo porque puede ser un indicativo de que esta tendencia alcista esté perdiendo o digamos no esté tan validada y obviamente sea solamente lo que ya vimos en varios papeles y vamos a seguir viendo, que es mucho CCL en el medio. Pero bueno, de momento una posible entrada sería en los 162 pesos. Y vemos que en su ADR, ¿qué es lo que tenemos? Que logró romper con fuerza la EMA exponencial de 50, eso es muy positivo. De momento la EMA de 10 está cortando la de 50, hizo un retroceso hasta la de 50 de momento y parecería que podría salir, seguir su tendencia alcista previa. Y bueno, obviamente si perdiera toda esta zona de fuerte soporte de todas las EMAs, tenemos un piso fuerte en torno a los $4, que ya lo testeó varias veces. Y si sigue la tendencia alcista podría crecer un 17-18% en dólares todavía hasta la EMA de 200 sin grandes inconvenientes en el medio. Vamos un poco con Transportadora Gas del Norte. Tenemos obviamente básicamente la mayoría de los papeles argentinos, producto del CCL, tenemos este típico canal de recuperación alcista, en algunos, no en todos, pero los que han respondido al alza la mayoría lo respetan.
Vemos que Transportadora de Gas del Norte, si bien no tiene ADR, básicamente hizo un canal alcista similar a lo que vimos en otros papeles, superó la zona de los 45 pesos que era anterior resistencia fuerte, eso es muy positivo para el precio. De momento vamos a marcar algunos de los niveles que podrían resultar tanto como soportes o resistencias importantes. Obviamente el máximo a superar ahora estaría en la zona de los casi 55 pesos, y de momento está en una zona de conflicto en torno a los 49-50 pesos que todavía debe superar. Podría ser un retroceso a la zona de 45, que las demás exponenciales lo acompañen un poco al precio, y recién ahí salir al alza a ver si con un poco más de oxigenación puede ir a buscar esos 54 pesos que tenemos marcados en el gráfico. Veremos qué es lo que hace. Yendo un poco con Central Puerto, que vemos que está en una zona bastante complicada, vamos a marcarla, una zona en la cual el precio ha ido a testear varias veces los últimos años, y que en general le cuesta bastante superarla con fuerza, y en general rebota a la baja con bastante velocidad. Veremos esta vez qué es lo que hace. Para mí no es zona de compra, por lo menos para mi forma de entenderlo, por el riesgo-beneficio. Acá, hasta que no logre superarla con firmeza y en el retroceso se apoye y la reconozca como nuevo soporte, me parece arriesgado para comprar. Para mí es zona de venta, o en todo caso de mantener. Obviamente los promedios móviles están un poco lejos, así que eso hay que vigilarlo. Veremos qué es lo que hace en esta oportunidad. Es muy probable que esta semana quizás defina si la logra superar con fuerza, o si empieza un retroceso. Hasta habrá que ver si cuál de las medias móviles puede llegar a actuar como fuerte soporte. Lo que vemos es que cuando retrocede muchas veces vuelve a testear la de 200, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Básicamente yo creo que en este papel convendría esperar y no estar comprando ahora. Eso obviamente cada uno lo analizará si su análisis le dice que es compra o no. Yendo un poco a su ADR, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, está bastante abajo de la EMA de 200, tiene un piso medianamente sólido en torno a los $2, que ya lo testeó un par de veces en estos últimos meses. De momento lo retesteó hace un mes más o menos y salió al alza. De momento está peleando entre la EMA de 10 y la de 50, sin poder superar la de 50, todavía no logra consolidarse por arriba. Así que hay que hacerle un poco de seguimiento a ver qué es lo que hace. Vamos al papel de Cresud, que es lo que tenemos también, una zona similar de conflicto en la cual el precio no logra terminar de romper ya en los últimos años. Esta sería la tercera vez o cuarta, depende cómo lo contemos, que va a esa zona y sale rebotado a la baja en torno a los 56, 53 pesos más o menos. Sería interesante obviamente que la supere y la apoye para poder salir recién al alza, pero de momento no lo está pudiendo hacer. Está en esa zona, hay que ver qué es lo que hace, y obviamente tenemos una línea de tendencia para tenerla como referencia, como futuro soporte, para no perder la tendencia alcista que viene teniendo el papel de fondo, que desde luego estaría muy bueno que respete. Veremos si logra romper al alza. Obviamente no es zona de compra, a mi entender, en este papel en particular. Yendo un poco a su ADR, ¿qué es lo que tenemos? Está en una zona de bastante lateralización en el precio, entre los 3,65 y los 2,80 más o menos. Está operando por debajo de las medias móviles. Lo positivo es que tuvo una muy buena vela verde de bastante cuerpo el viernes, que rompió la EMA de 50. Veremos si logra consolidar por encima de ella y tratar de ir a buscar, obviamente salir de esta zona e ir a buscar la EMA de 200, pero es una zona de bastante congestión en el precio que le cuesta bastante al papel. En general en la zona de los 360 360, 380, $4 como mucho, suele rebotar a la baja. Hay que ver qué es lo que hace en esta oportunidad. Yendo un poco a Aluar, una de esas empresas insignias que básicamente es una de las dos junto con Texar, que es un activo refugio que en general cuando el CCL sube suele acompañar, no con la misma proporción, pero en ese sentido es bastante actúa de bastante cobertura ante los cambios entre, digamos, el dólar CCL, debido a que es una de esas empresas fuertemente exportadora de, en este caso, aluminio. Vemos que está en una tendencia alcista, superando todavía sin mucha fuerza esta zona de congestión del precio, pero por lo menos está operando por arriba, así que eso es positivo. Estaría bueno que acompañen un poco más las medias móviles para que pueda salir al alza con más fuerza. Obviamente está en fuerte tendencia alcista. Lo mismo que Texar, que como vemos viene en una tendencia aún más alcista. Obviamente la DX nos indica bastante fortaleza en esta tendencia alcista. Lo que hay que remarcar es que no suele tener mucha dispersión el precio con la EMA de 50. En general Texar no aguanta mucho, en general suele tener retrocesos, así que sería esperable
que en algún momento en esta semana o la que viene puede hacer algún retroceso a la EMA de 50 o la de 20 al menos. Lo que vemos es que podría estar realizando una especie, no estoy muy convencido si es una especie de triángulo ascendente que rompió o podríamos marcar también un canal, eso depende cada uno cómo lo interprete y qué es lo que le diga su análisis, pero estaríamos en ambos casos que el precio rompió por encima y parece que lo estaría testeando el techo de la línea de tendencia superior, y eso es bastante positivo y es alcista, así que bueno, convendría ahora esperar a ver obviamente qué es lo que hace el CCL. Desde luego, si empieza a corregir probablemente se vuelva a meter en el triángulo o canal, como lo quieran ver, pero bueno, de momento es un activo la verdad que interesante, una tendencia alcista bastante fuerte, así que mientras el CCL no se planche mucho, va a seguir alcista. Seguimos con Mirgor, la verdad que viene una tendencia alcista interesante, logró romper la zona de máximos históricos en torno a los 1200, 1250 pesos, está ahora operando casi en 1300 pesos, hizo un pequeño retroceso el viernes, vemos que obviamente la zona de fuerte soporte de los precios está en los 1000 y bueno, toda esta zona que fue de los 1250 más o menos a los 1000 es una zona de bastante consolidación del precio que de momento pudo superar. Veremos si las medias móviles acompañan como para hacer un retesteo de las mismas y salir con más fuerza. Interesante que fue esta ruptura con bastante volumen, eso nos valida un poco esa suba en el precio. Yendo un poco a Come, vemos en Come que es un activo que obviamente normalmente le cuesta mucho la zona de los 3 pesos, 2,80, la verdad que históricamente le ha costado varias veces. Lo que vemos es que mientras no salga de esta zona no va a ser fuertemente alcista y obviamente una vez que la supere debería ir a superar este máximo que está acá en torno a los 3,20 más o menos. De momento no hay indicios de que eso vaya a ocurrir, las medias móviles están planchadas, está medio planchado el volumen, si bien es un poquito más alto que previo al final de la tendencia alcista anterior, todavía le falta un poco más de energía quizás, y el ADX está bastante planchado debido obviamente a que está muy lateral el papel como vemos. Así que bueno, va a haber que hacerle un poco de seguimiento. Seguimos con Loma Negra, una de las cementeras que va a ser obviamente teóricamente una de las empresas insignia de una posible recuperación económica para Argentina. ¿Qué es lo que vemos? Que podríamos trazar una especie de triángulo de muy largo plazo, el cual ha testeado el techo varias veces y la base del mismo al menos 3 veces. Interesante que veremos que de momento está chocando contra el techo del mismo. De corto plazo eso podría implicar que el precio rebote a la baja, va a haber que hacerle seguimiento. Si lo logra superar sería un muy buen indicativo de alcismo. Obviamente la tendencia de corto y mediano plazo es alcista, más allá que tenga estas subidas con correcciones un poco fuertes, es muy alcista, la verdad que es sumamente positivo, está operando por encima de todas las medias móviles, así que de momento lo único llamativo es que el ADX está un poco planchado, estaría bueno que le entre un poco más de volumen aún y bueno, pueda tener una tendencia alcista con más fuerza aún. Yendo un poco a su ADR, está un poco complicado, obviamente buena parte de esa subida que vimos en Loma es por el CCL, el último tramo. Vemos que lo había logrado superar la EMA de 50, pero no se consolidó arriba, la volvió a perder y perdió incluso la EMA de 10 y de 20. Eso puede ser un poco negativo, obviamente. De corto plazo, si el ADR empieza a perder esta zona y empieza a ir a buscar el mínimo anterior en torno a los 3,80 y el CCL corrige un poco, se plancha, probablemente va a repercutir de forma muy negativa en el activo en pesos. Yendo a Holcim, que es otra cementera que no tiene ADR, lo cual digamos, la desliga un poco de ser tan perjudicada quizás por el CCL. Lo que vemos es que mantuvo esta línea de tendencia importante blanca, uniendo los mínimos más importantes. Acá, este último tiempo, le sirvió como soporte varias veces para no perder estos niveles que son importantes, de los 100 pesos, 110 pesos, y de momento logró romper la línea de tendencia estos últimos 10 días más o menos de línea de tendencia bajista amarilla, y es importante que sigue aguantando por encima de los promedios móviles de corto plazo, pero no está pudiendo todavía con la zona de los 122. Si la rompe sería interesante porque podríamos habilitar, ir a buscar obviamente los máximos en torno a 140, 138 pesos. De momento es sumamente bueno que al menos el precio se logre aguantar en esos precios, digamos. Estoy siendo un poco redundante, pero bueno. El ADX lo que sí está un poco planchado y bueno, necesitaría un poco más de volumen para salir al alza. Yendo con Cablevisión, ¿qué es lo que vamos a ver?
tenemos una línea de tendencia que une los mínimos principales de este último año básicamente. Tenemos que básicamente el precio subió y está en una zona un poco conflictiva, en torno a los 438 pesos, que ya varias veces la ha testeado como una resistencia fuerte. Está por encima de todos los promedios móviles, eso es muy positivo. Hizo un retesteo el viernes a la EMA de 10, veremos cómo abre la semana que viene, pero al menos la EMA de 10 ya cortó a la de 50 de manera que indicaría una posible tendencia alcista que se esté dando. Hay que ver si la de 200 logra acompañar y torcerse un poco más hacia arriba y cortar la de 50 también, eso sería sumamente alcista. Veremos si efectivamente se da y eso implicaría que pueda romper esos 438 pesos. Yendo a Telecom, otra de lo que sería el sector de las telecomunicaciones, podríamos trazar un canal desde esta línea de tendencia que une los mínimos hasta esta zona que respeta más o menos los máximos. ¿Qué es lo que vemos? Que tenemos, bueno, está de momento en los 264 pesos, operando por arriba de las medias móviles de corto plazo y bueno, obviamente de las de largo. Está en una zona en que fue testeada en un máximo anterior, en torno a los 266 pesos más o menos, que debería superar y bueno, obviamente está un poco cerca del techo del canal. No sería ideal, me parece, efectuar una compra en este momento. Habría que esperar a que al menos o retroceda un poco o bueno, vaya a testear al menos la EMA de, por ejemplo, de 50. Veremos qué es lo que hace el papel, pero desde luego tiene ADR Telecom, así que si el CCL empieza a corregir, podríamos ver justamente ese retroceso a las EMAs que nos podría dar una entrada en el papel. Analizando un poco su ADR, vemos que tiene un piso medianamente fuerte en los 6,50, 6,60 dólares. De momento se logró romper al alza la EMA de 50, hizo un retroceso hasta la misma y podría estar reconociéndola ahora como soporte. Ya vemos que aguantó un par de velas arriba de la misma. La EMA de 10 está empezando a cortar la de 50, así que eso es positivo. Veremos, obviamente hasta la EMA de 200 tiene un lindo recorrido aún. Yendo a Edenor, vemos que está en una zona interesante. ¿Por qué? Porque está superando lo que fue el gap bajista de las PASO el año pasado. Esta zona había sido complicada, varias veces la había testeado y no había podido superarla y rebotaba con fuerza a la baja. Esta vez la pudo superar y parece que hizo un retesteo a la misma, reconociéndola ahora como lo que antes fue resistencia fuerte, ahora debería ser un soporte fuerte si se logra mantener arriba el precio. Y tiene para llenar el gap de las PASO tiene todavía un 30%, 32% de subida potencial para realizar. Obviamente, mientras se mantenga ahí arriba va a ser todo alcista el pronóstico. Veremos ahora un poco su ADR, borremos un poco esa línea de tendencia. Vemos que bueno, está rompiendo recientemente esta línea de tendencia bajista interesante, está operando también por arriba de la EMA de 50 y hizo un retesteo. Si bien le está costando bastante, está peleando entre la EMA de 10 y la de 50, o sea, no está claro que vaya a poder aguantar la EMA de 50. Interesante que la ruptura fue con volumen, eso nos valida esta subida en el precio. Y para poder ir a buscar la EMA de 200 en el medio tiene una zona un poco complicada que varias veces se ve que intentó consolidar el precio y no pudo y se termina cayendo. Veremos si esta vez puede entrar primero y luego si la logra superar para ir a buscar la de 200. Yendo a Transener, el último activo que tenemos para ver, vemos que está chocando con una zona de resistencia fuerte en torno a los 31 pesos, que si hace lo mismo que Edenor y la supera, habilitaría una posible suba interesante de mediano o corto plazo, que para llenar el gap obviamente dejaban las PASO, y que obviamente estaría en torno a un 30 y pico % de subida, muy interesante. Y bueno, básicamente espero que les haya servido un poco. Obviamente respecto al papel, esto está sumamente interesante porque hizo un retesteo a la EMA de 10 y volvió a cerrar en máximos en torno a los 31 pesos. Así que de momento es puramente alcista Transener, pero para mí no es zona de compra, obviamente. Habría que esperar un retesteo a las EMAs para poder entrar o que rompa los 31 pesos. Y obviamente está operando este canal alcista interesante. Así que bueno, sin más, espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención. Saludos a todos.